dando los ceros a la señal, ¿no? Eso es. Hagamos un ejemplo y va a quedar más claro. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Todo claro? Ok. Veremos un ejemplo para calcular eso, ¿no? Entonces, aquí voy a poner una señal cualquiera. N. Y esta que sea X de N. Y en esa señal pondremos unas muestras. Recuerden que es cada uno, ¿ya? ¿Está mal eso? A este lado. Así va a ser. Y entonces esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, etcétera. Listo, si esa es la señal original, yo quiero calcular dos señales. Quiero calcular x de 2n. Quiero calcular x de n medios. Listo, así es. Entonces, ¿a qué se refiere cuando es x de kn? Empezaremos por el primero, ¿no? Para x de 2n. Entonces, ahí tenemos que k vale 2 y se eliminan las k menos 1 muestras, que sería 2 menos 1 igual a 1 muestras de cada dos muestras tomadas. Así es, ¿no? Por comparación con nuestra reglita que está ahí, K vale 2, se dice diezmado, y para el diezmado se eliminan las K menos 1 muestras. Es simple esto, ¿no? No hay nada de difícil aquí. Entonces, esto es N, esto es Y igual a X de N. Entonces, con otro color. Por cada dos muestras tomadas a partir del origen a la izquierda y a la derecha, ¿no? Por cada dos muestras tomadas, que sería K igual a 2, esta muestra y esta muestra, se eliminan las K menos 1 muestras. En este caso, como K es 2 menos 1, se elimina la última muestra. Esta no hay. De nuevo, entre 2 y 3, de las dos muestras tomadas, se elimina esta. De nuevo, entre las dos muestras tomadas, se elimina esta. Así es. Entre las dos muestras tomadas, se elimina esa. A la izquierda también, entre 2 y menos 1, se elimina los 3. Entre menos 3 y 4 se elimina 4. Entre 4 y 2 se elimina 2. Entre menos 2 y 5 se elimina 5. Entre 8 y 0 se elimina 0. Entre 0 y 0 se va a eliminar el 0. Así va a ser. Y entonces, ¿cuál sería nuestra señal? Aquí está la que se queda, siempre es la del origen, que sería 2. Y todo lo demás recorre. Aquí va a ser 5. Aquí va a ser menos 1. Menos 2. 2. ¿Qué más es? A ver, ¿está bien? 1, 5, menos 1, 2, 2, menos 5, 0, 0 y 0. Así va a ser, ¿no? ¿Listo? Hacia el otro lado.
Entre las dos muestras, aquí va a ser menos 3, porque va a recorrer, ¿no? He eliminado la muestra que está en menos 1 y la de menos 2 recorre. Va a ser menos 3, va a ser 4, va a ser menos 2, va a ser menos 5 y las demás son 0, ¿no? Quedarían los valores 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, ¿no? 6, 7, 8, no importa. Menos 6 y menos 7. Eso es jóvenes. Perdón, aquí hay un error que he cometido también. En realidad esto es x de lo que estamos calculando, 2. Así va a ser, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía el x de 2t a la señal? Y igual a x de 2t. ¿Qué hacía a la señal? Ese 2. ¿Qué dicen? El x de 2t a la señal original x de t, ¿qué efecto le causaba? Lo contraía, Inge. Lo contrae a la mitad, ¿no es cierto? A la mitad, porque hay que dividir cada uno de los términos sobre 2. Y eso es lo que ha hecho, ¿no? Fíjense, ahí está la señal original. El valor que estaba en 10 menos 5, ahora está en 5. El valor que estaba en 4 menos 1, ahora está en 2. El valor que estaba en 2, ahora está en 1. ¿Y se fijan las dos señales? Eso es. Entonces funciona para nosotros. Es la misma acción que pasa en la variable continua. Solo que como solo tenemos muestras, solo tenemos conjuntos de números, tenemos que ir sacando, es decir, diezmando, ¿no? Haremos el otro lado ahora, ¿no? Para x igual a n medios. Entonces aquí k es 2. Entonces, cada dos muestras, se interpolen o se aumentan, ¿no? Se interpola con 2 ceros. Eso decía, ¿no? La regla, ahí está la regla. Se aumentan k ceros entre cada dos muestras tomadas. Entonces voy a copiar aquí, de nuevo. Y entonces sería así. Ahí está el 2 en el origen, ¿no? En el origen está el 2. Y entre la muestra de abscisa 0 y 1, 2 y 2, se aumentan 2 ceros en este caso porque el denominador es 2. Aquí aumentamos un 0, y ahí copiamos el término que estaba en la abscisa 2. Y está ahora entre 1 y 2, que son los términos, los elementos 2 y 5, tenemos que aumentar 2 ceros. Un 0, 2 ceros, y ahí viene el elemento que estaba ahí, es 5, ¿no? Me refiero a este elemento, ¿no? En este elemento. Ahora, para los otros elementos, entre 2 y 3, elemento de abscisa 2 y el elemento de abscisa 3 son 5 y 3. Aumentamos 2 ceros. 1, 2, y ahí está el elemento 3. El siguiente, entre 3 y 4. En el elemento de abscisa 4 es menos 1. Entre 3 y 4 aumentamos 2 ceros. 1, 2, y ahí está el menos 1. El siguiente, entre 4 y 5 es menos 2. Aumentamos 2 ceros, y ahí viene el menos 2. Entre esos otros dos elementos aumentamos 2 ceros, y ahí viene el otro menos 2. ¿Está bien? Entre ese 0, entre ese menos 2 y ese 0, aumentamos 2 ceros. Sería 1, 2, y recién el otro 0. Ahora, entre 0 y 2,
es decir, el elemento de abscisa 7, el elemento de abscisa 8, aumentamos 2 ceros también. Y ahí viene el elemento. Y así puedo continuar, ya no tengo campo. Al otro lado haremos lo mismo. Entre el 0 y el menos 1, es decir, los elementos 2 y menos 3, tenemos que aumentar. Ahí está, 2 ceros. Un 0, 2 ceros y recién vale el menos 3. A la izquierda. Ahora entre ese menos 3 y el otro menos 3, aumentamos 2 ceros. Aquí viene un 0 y el otro 0 y ahí viene el menos 3. Ahora entre ese menos 3 y el siguiente elemento, el de abscisa menos 3, que es 4, aumentamos 2 ceros. 2 ceros y ahí viene el 4. Ese siguiente elemento, otros 2 ceros y ahí viene el 4. ¿Estamos bien? Estamos en ese 4. El otro elemento es 2 y el otro es menos 2. Aumentamos 2 ceros y el elemento 2. Aumentamos 2 ceros y el elemento menos 2. Estamos ahí, el elemento 5 y el elemento menos 5. Otros 2 ceros es el elemento 5. Otros 2 ceros es el elemento menos 5. Y en esa parte ya son todos ceros, ¿no? Por lo tanto, solo copiamos los 3 ceritos que siempre nos dicho. Así es, jóvenes. Esto es, y si se fijan, la variable continua acá, ¿qué hace ese por del denominador? X de t medios. ¿Qué hace? Lo dilata, ¿no? Es decir, lo multiplica por 2, al doble lo dilata. Y observen, ahí está la señal original. Esa es la señal original. Y esta es la señal X2T. Fíjense si lo ha dilatado al doble. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿No hay consultas? ¿Todo claro? Ok. Entonces, para terminar esta clase, para terminar, digo, este capítulo que son las variables discretas, haremos un ejemplo tipo examen. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver esta aquí. Ya no, esta. Ok, aquí dice, para la señal. Y aquí lo voy a copiar, ¿ya? N, X de N. Recuerden que el salto es cada uno, a menos de que se diga lo contrario. ¿Ya? Está. 2, 0, 0, 1, 2, 1 es esto. Este va a ser menos 1. Ahí está mal ya. Otros dos aquí. Dos, uno. Está bien, déjenme revisar. Listo. Y a este lado. Listo. Dice calcular la energía de
Esto está mal, pues. Es así. ¿Listo? Esa era la pregunta de un examen anterior. Para la señal dada, calcular la energía de toda esa expresión. O si quieren lo anoto así, calcular la energía de Y de T o Y de N, cuando Y de N es eso. Listo, jóvenes. Ok, entonces podemos resolver. Para resolver esta expresión ya sabemos que las propiedades de traslación y las propiedades de simetría continúan siendo las mismas y la regla sigue siendo la misma. Primero se desplaza, luego se escala y al final, si es necesario, se invierte. ¿Está bien? Entonces, en este caso no hay inversión, primeramente desplazamiento. Veremos. Ahí está. N, X de N menos 3 primero, ¿no? Desplaza. ¿Qué hace ese menos 3, jóvenes? Ese 3 Desplaza a la derecha, Inge. desplaza la señal a la derecha, es decir, el origen de coordenadas va a ser 1, 2 y 3, va a estar aquí en 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Está desplazando 3 a la derecha. ¿Sí? Copiaremos. Copiaremos la señal. Aquí va a ser el 2. Aquí va a ser menos 1. Aquí va a volver a ser 2. Aquí va a ser menos 1. Y aquí siguen todos unos. Y así, ¿no? Esto me he olvidado de ponerle. Quiere decir que todos los demás son unos, ¿no? Así va a ser. Y al otro lado vamos a copiar. Aquí va a quedar un menos 1. Y aquí va a quedar todos 1. 1, 2, 3 y 4. 2 ceros, otro 1, un 2, otro 2, menos 1, 1, 1, menos 1, y ahí todos unos. ¿Qué dicen, Vanessa? A ver, véanlo y me dicen. ¿Están de acuerdo? Está bien, Inge. 1. Listo.
Y ahora hacemos la operación de diezmado. Anotaremos aquí. Para x de 4n menos 3. K vale 4. Entonces, K menos 1 es igual a 4 menos 1 hace 3. ¿Qué quiere decir eso? De cada 4 muestras consecutivas se eliminan las últimas 3. De cada 4 muestras se eliminan 3. Entonces empezaremos. De las 4 primeras muestras, 1, 2, 3, 4, se eliminan esas últimas 3. De las 4 siguientes muestras se eliminan las últimas 3. De las 4 siguientes muestras se eliminan las últimas 3. De las 4 muestras se eliminan las últimas 3. Y así va a seguir, ¿no? A este lado lo mismo. De las 4 muestras se eliminan las últimas 3. Y aquí así va a seguir, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa es la señal. Lo borraremos. Y anotaremos. X de 4n menos 3 era. ¿Listo? Va a quedar 2. Y va a quedar 1. ¿Sí? Queda esta muestra, perdón, ¿dónde está? Queda esta, que es 2. Queda esta, que es 1. Queda esta, que es 1. Queda esta, que es 1. Esa y esa. Así va a ser. ¿Está bien? Y entonces, todas las que quedan son 1. ¿Está bien? ¿Qué dice? 1. Al otro lado, de cada 4 muestras consecutivas se eliminan las últimas 3 y entonces queda esta. Aquí creo que está mal. De cada 4 muestras consecutivas está mal lo que nos he hecho, ¿no? De cada 4 muestras consecutivas se eliminan las últimas 3. Entonces, esto está mal. Esto está mal, ¿no? Que serían esta muestra, esta y estas, serían las últimas 3. Que serían esta y esta. Lo mismo, ¿no? De cada K muestras consecutivas se eliminan las últimas 3. Está claro que siempre va a quedar 1, ¿no? 1, 1, 1 y 1. Listo, jóvenes. Eso es la señal que queríamos. Esto ya me hace renegar. Más 3. Ahora puedo calcular la diferencia en adelanto. X de n, delta de x de 4n más 3, ¿cómo es? Si quieren a esto le llamo y de n, ¿no? Y entonces lo mejor sería calcular delta de y de n. ¿Y a qué es igual delta de y de n? Es y de n, más a este lado haremos, para aprovechar ahí nomás, ¿no? Y de n. ¿A qué es igual? Y de n menos y de n menos 1. Esa es la señal. Y la otra, ¿cómo es? Delta de y de n en retraso es y de n más 1 o menos 1. No, aquí ya me he equivocado. ¿Cómo era esto, jóvenes? Este era al revés, ¿no? Este está mal.
Este era en retraso. Y de n menos y de n menos 1. Y el otro era en adelanto y de n menos y de n. Así era, ¿no? Así es. Y entonces simplemente hay que graficar esas dos señales, pues. Aquí mismo graficaremos. Como todos son 1, está sencillo. Esta que sea la señal, si esa es y de n, aquí graficaremos y de n menos 1. ¿Qué hace ese n menos 1? Desplaza la señal 1 a la derecha, ¿no es cierto? Entonces el origen va a estar aquí 1. Así va a ser. Aquí va a estar 2. Y así va a ser. Etcétera, ¿no? Esto va a ser y de n. Ay, caramba, más abajo he hecho eso. Lo copiaremos mejor, ¿ya? El 2 se desplaza en 1. El 1. Así va a ser. Y el otro. No, muy arriba. Para que se note. Este era 2. 1. Listo. Y ahora podemos graficar el otro. Que va a ser la señal y de n más 1. ¿Qué hace ese más 1? Desplaza la señal a la izquierda en 1. Entonces aquí va a estar el 2. Aquí va a ser 1. Y aquí siguen los unos. Unos, ¿no? Y este lado siguen los unos. Unos. ¿Listo? Con eso graficaremos aquí, que es sencillo. Delta de y de n. Y a este lado graficamos el adelanto. Delta de y de n. Listo, ¿cómo sería el primero, jóvenes? Y de n menos y de n menos 1. Es restar, ¿no? En el origen, 2 menos 1 va a ser 1. Entre las dos primeras, ¿no? Y de n menos y de n menos 1. 2 menos 1 es 1. El otro, 1 menos 2 es menos 1. Los demás, este era 1 menos 2 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, todo lo demás se hace 0, ¿no? 0. Al otro lado, y de n menos y de n menos 1, al lado izquierdo, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0, todo lo demás se hace 0. 0, 0 y 0. ¿Listo? Y otro, y de n más 1 menos y de n más 1 y les restamos menos y de n. En el origen, 1 menos 2 hace menos 1, ¿no? ¿Listo? 1 menos 1 hace 0, 1 menos 1 hace 0. Todo el lado derecho es 0. ¿Listo? Hacia el lado izquierdo, y de n más 1 menos y de n, 2 menos 1 hace 1. Y todo lo demás hace 0, ¿no? 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 hace 0. ¿Listo? Así es. Y por último, encontramos la expresión. Para encontrar la expresión, a esto le llamaremos entonces otra letra.
G le llamaremos y ahí lo arreglamos, ¿no? Eso es mejor. Aquí es igual G de N, es la suma de estos dos. Entonces podemos poner N, G de N que es delta de Y de N más delta de Y de N. Así es, eso queremos calcular. Ah, no, es resta. En adelanto menos retraso. En adelanto menos retraso. ¿Listo? Y entonces ahí tenemos las dos señales. 1 menos 1 hace menos 2, ¿no? Está bien. Menos 1 en el origen, menos 1 hace menos 2. En 0, 0 menos 1 hace 1. Y los demás elementos, 0 menos 0, 0 menos 0, hacen 0. Al lado izquierdo, 1 menos 0 hace 1. Y los demás elementos, 0 menos 0 menos 0, hacen 0. Listo, jóvenes. Eso es. Ahora de eso calculamos la energía. Para la energía. ¿Cómo era la energía? En discreta la energía es el sumatorio desde menos infinito hasta infinito de x al cuadrado de n. En nuestro caso va a ser el sumatorio desde menos infinito hasta infinito de g al cuadrado de n. Así es. Y entonces ahí está sencillo, ¿no? Esto podemos escribir así. El sumatorio desde menos infinito hasta menos 2. ¿Está bien? Ahí está nuestra última señal, desde menos infinito hasta menos 2. De g al cuadrado de n más el sumatorio hasta menos 3, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 3 tiene que ser. Desde n igual a menos 2 hasta 2, no, a ver, veremos. No, no es hasta menos 2, estaba bien. Hasta menos 2. De menos 1 hasta 1 de g cuadrado de n más el sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito de g al cuadrado de n. Si se fijan, los elementos desde menos infinito hasta menos 2 son todos ceros. Y desde 2 hasta infinito sus elementos son todos ceros. 0 elevado al cuadrado hace 0. Y simplemente hacemos correr estos elementos desde menos 1 hasta 1. El elemento en menos 1 vale 1. Entonces sería 1 al cuadrado más el elemento en n igual a 0 es menos 2 al cuadrado más el elemento en 1 es 1 al cuadrado. Más, si quieren, aquí le pongo ceros. Listo. Esto va a ser 2. 2 al cuadrado es 4. Entonces 6 unidades de energía. Así es, jóvenes. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Están ahí o soy yo solo? Ya les he dicho que a la tercera me salgo. Está claro, Inge. Tiene ingeniero. Está bien, ingeniero. Ya. Ahora uno para ustedes. De energías, nada más. Porque yo pregunto así generalmente, ¿no? Es todo lo que nos he hecho. Manipulación de señales, energía, en algunos casos les puedo preguntar la suma, ¿no? Calcular
A de n, digamos, desde menos infinito hasta infinito de y de n o de g de n, digamos. ¿Qué es eso? ¿No? O por último, puedo elevar al cuadrado estos términos con otro colorcito para no confundir. Estos términos puedo elevar al cuadrado, la derivada segunda. Ya sabemos sacar, esto es la integral, ¿no? Etcétera. O calcular la energía, ¿no? O además, si yo hago desaparecer en esta expresión el 2, ¿no? Se puede hacer desaparecer haciendo alguna operación. Y entonces, cuánto sería su energía? Puedo preguntar, ¿no? ¿Cuánto sería su energía si ese 2 es 0? ¿O cuánto sería su energía si ese 2 es 1? Este 2, ¿no? Esas cositas, ¿no? Entonces, el examen es sencillo. A ver, veremos cómo estamos en las sumas. Quiero calcular una energía. A ver, ¿esta? Calcular la energía de, está mal, x de n, que sea, a ver, un ejercicio de esos. Aquí está, n más 1 sobre la raíz de 2 a la n por mu de n. A ver, jóvenes, unos 5 minutitos para ustedes. Calculen la energía de esa señal.
¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cuánto sale la energía de esa señal? Nada. A ver, voy a ir operando. Dice cómo la energía de una señal es el sumatorio desde menos infinito hasta infinito de x al cuadrado de n. Entonces, para nosotros va a ser desde menos infinito hasta infinito de n más 1. Esto se puede escribir a la n medios por mu de n al cuadrado. Entonces se puede escribir sumatorio de menos infinito a infinito. Y por propiedades de exponentes puedo repartir, ¿no? N más 1 al cuadrado, mu de n al cuadrado, 2 a la n medios al cuadrado. Y aquí se cancelan esos dos. Y además, ¿cómo es la gráfica del mu de n? El mu de n es de esta forma. ¿No? Y si lo elevo al cuadrado, solo existe, no, el mu de n solo existe desde 0 hasta el infinito, ¿no? Y si lo elevo al cuadrado, 1 elevado al cuadrado, va a continuar siendo la misma gráfica, ¿no es cierto? Y entonces lo único que afecta en la serie que tenemos es la sumatoria desde n en 0, porque desde ahí existen los valores de 1, los demás son 0 hasta infinito, de n más 1 sobre 2 a la n. Y esa suma hay que calcular, jóvenes. Perdón, n más 1 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la suma, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Cómo se calcula esa serie? La suma de esa serie. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo se calcula la suma? ¿Alguna idea? ¿Alguien de las 20 personas que están? ¿No han llevado series? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Nada? Que lo voy a copiar a la otra hoja ya. N más 1 al cuadrado sobre 2 a la n.
N más 1 era. N más 1 sobre 2 a la. Así era eso. Entonces puede escribir así. Y aquí podemos decir así, ¿no? Como un medio está entre 0 y 1, entonces ¿qué serie se utiliza? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? Se utiliza la serie geométrica, pues. ¿Qué dice la serie geométrica? Dice que 1 sobre 1 menos x es el equivalente algebraico del sumatorio de n en 0. N en 0 es de n en 0 hasta el infinito de x de n, ¿no? Si el x no está entre 0 y 1 medio, no se puede utilizar la serie geométrica. Hay que hacer otro procedimiento. Entonces, en este caso es sencillo. Y ahí podemos hacer algunas operaciones, ¿no? Si notan, me falta un n más 1 que esté dentro de la serie. Entonces, lo primero que puedo hacer es multiplicarle por x a esa expresión, ¿no? Como la serie depende de n, entonces el x está tranquilamente a la serie. Va a ser así, de n en 0 hasta infinito de x por x a la n. Y esto es lo mismo que escribir el sumatorio de n en 0 a infinito de x a la n más 1, ¿no? ¿Y qué tal si ahora lo derivo? Si lo derivo, va a ser así. Igual, ahora, cuando estoy derivando, lo que estamos haciendo es la derivada respecto de x, ¿no? Del sumatorio de n en 0 hasta infinito de x a la n más 1. De nuevo, la serie depende de n y la derivada depende de x. Por lo tanto, la derivada puede ingresar dentro de la serie y entonces esto va a ser sumatorio de n en 0 hasta infinito de la derivada respecto de x a la n más 1. La derivada del lado izquierdo es 1 menos x por menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Esa es su derivada? Derivada del numerador es 1, denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de x a la n más 1. Esto es sumatorio de n en 0 hasta infinito. Va a ser n más 1 por x a la n más 1 menos 1, ¿no? La regla de la derivada. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Simplemente quedaría n. Si quieren le pongo más 1 y menos 1. Y ahí cancelamos. Aquí menos por menos es más x menos x simplemente va a quedar 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Sumatorio en 0 hasta infinito n más 1 por x a la n. Así va a ser. Pero yo necesito, ahí está nuestra expresión, n más 1 al cuadrado, por lo tanto repetimos el procedimiento, ¿no? Primero le multiplico por x. Al lado izquierdo va a ser x, 1 menos x al cuadrado, de nuevo, como le multiplico por x al sumatorio, el sumatorio depende de n, no de x. Por lo tanto, esa x es como si fuera una constante para ese sumatorio. Puede ingresar
Y por ley de exponentes se coloca la misma base y se suman los exponentes, ¿no? X a la n más 1 va a ser. Y de nuevo, derivo la derivada del lado izquierdo. Va a ser así. De nuevo, cuando estoy derivando, quiere decir que estoy haciendo la derivada respecto de X, no estoy diciendo otra cosa, ¿no? Del sumatorio de n en 0 hasta infinito, n x a la n más 1. La sumatoria es dependiente de la variable x y la derivada es dependiente de la variable x y el sumatorio es dependiente de 0, de n. Entonces, la derivada del lado izquierdo sería derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador. Todo sobre el denominador al cuadrado. Y esto va a ser la derivada, esto va a ser el sumatorio de n en 0 hasta infinito, n más 1, la derivada respecto de x a la n más 1. Aquí podemos simplificar eso, va a quedar 1 menos x, menos por menos más, 2x sobre 1 menos x al cubo. Y esto es igual sumatorio de n en 0 hasta infinito. La derivada de esa expresión es n más 1 por x a la n más 1. Sería n más 1 al cuadrado por x menos 1. Aquí se cancelan esos dos. Y aquí se cancelan estos dos. 1 más x sobre 1 menos x al cubo. Es igual al sumatorio de n en 0 hasta infinito. N más 1 al cuadrado por x al cubo. ¿Se parece a nuestra expresión? Ahí está nuestra expresión, ¿no? Y entonces aquí simplemente, como este es el equivalente algebraico de esa suma, lo que podemos decir es si x vale 1/2. Y si x vale 1/2, va a ser 1 más 1/2 sobre 1 menos 1/2 al cubo es igual al sumatorio de n en 0 hasta infinito de n más 1 al cuadrado por 1/2 a la n. ¿Y esto qué es? Es la energía de la señal. ¿Cuánto sale, jóvenes? Dicten, por favor. ¿Qué dicen, jóvenes? Aquí es 3/2 sobre 1/2 al cubo. Esto es 8 por 3 sobre 2. 12 unidades de energía. Así es, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Qué dice? Todo bien, ingeniero. ¿No hay consultas? Dígame. ¿No hay consultas? Aquí, Inge. Diga usted. Inge, ¿siempre se va a usar la serie geométrica o se va a utilizar otra No serie? siempre. No siempre la serie geométrica. La serie geométrica se utiliza como hecho cuando se hace esto, ¿no? Cuando este término está entre 0 y 1. Pues por eso he puesto esa condición. Si está entre 0 y 1, se usa la serie geométrica. Pero ¿qué tal si hubiera sido 2? 2 es mayor que 1, entonces ya no funciona la serie geométrica, ¿no? En ese caso, puede ser como en el ejemplo anterior, de la gráfica hacer correr los términos,
También se puede utilizar fórmulas de sumas, ¿no? Hay fórmulas de sumas, por ejemplo, la sumatoria, la suma de n en 1, no, es al revés. La sumatoria, borraremos esto, de k en 1 hasta n de n, ¿a qué es igual eso? Dicen, no, pues de k, aquí estoy yo estoy mal, k, ¿no? De k en 1 hasta n, ¿eso a qué es igual? Por ejemplo, es n por n más 1 sobre 2, ¿no? O el otro clásico que hay, la sumatoria de k en 1 hasta n de n al cuadrado, ¿a qué? De k al cuadrado, ¿a qué es igual? Esto es n por n más 1 por 2n más 1, 2n menos 1, creo que es sobre 6. Así es, ¿no? Existen estas fórmulas. Seguramente las han visto en álgebra 100. Y por último, si no funciona eso, hay que utilizar las propiedades telescópicas, ¿no? Propiedad telescópica. ¿Qué decía la propiedad telescópica? Es para calcular una serie, entonces es así, ¿no? Sumatorio desde acá en 1 hasta m de f de k menos f de k menos 1 es igual a f de n menos f de n menos 1 o f de n más, no, f de n, f de m menos f de m menos 1. Así es, telescópica, ¿no? Si no funciona la serie geométrica y no existe ninguna fórmula, entonces hay que acudir pues a una propiedad telescópica, ¿no? Ahora, otra cosa es también, es que ustedes no han llevado, ¿no? ¿Han llevado series? ¿En qué tema, en qué materia llevan series? ¿Qué dicen? Telescópica era en álgebra, creo. ¿Ya? En álgebra lineal. Todo esto se lleva en álgebra lineal. Está bien. Todo esto se lleva en álgebra lineal, ¿no? No, perdón, en álgebra 100. En álgebra, ¿no? Pero series aparte, ¿en qué otra materia ven? En ecuaciones En ecuaciones, ¿qué series ven? Ay, no, pero son, o sea, esos son procedimientos nomás, ¿no? Calculan sumas, ¿no? Solo ven la serie de Frobenius, la serie de Taylor para encontrar el resultado de la ecuación diferencial, ¿no? No varía en eso. Bueno, antes se llevaba series, pues en cálculo 2, era todo un tema de calcular sumas. Existen varios procedimientos, ¿no? Procedimiento de Cauchy, procedimiento de Allenberg, etcétera, existen para calcular sumas de series que no cumplen con estas características simples. Pero como no se ha llevado, entonces nosotros limitamos a eso nomás, ¿no? Esto, hemos dicho, es una aplicación de todo lo que nos lleva más antes. Entonces, como el compañero nos ha dicho, esto se lleva en álgebra 100. Entonces, para el examen seguro que va a entrar una pregunta de esta forma, ahí está, ¿no? Para la señal, calcular la energía o calcular la suma, todo en realidad en discretas es suma, ¿no? Todo tenemos que hacer con sumas. Entonces, hay que dar una repasada, pues, a esos conceptos de álgebra 100, ¿ya? Y creo que sí, en esto de la serie geométrica se toca en variable compleja, ¿no? En variable compleja llevan la serie de ¿qué llevan? Serie de Taylor, el otro serie de Maclaurin y el otro ¿qué es la serie? Aquí está en anillos. Eh, ¿Qué se llama esa serie? A ver, me acordaré. Ya me he olvidado. ¿Qué se llama esa serie? A ver, ayúdenme, jóvenes, ¿qué se llama? La serie que se desarrolla en anillos.
Ustedes ponen un puntito, ¿no ve? Y aquí se desarrolla la serie, aquí se desarrolla otra serie, y aquí se desarrolla así, era, ¿no ve? La de aquí adentro es la de Taylor. Aquí de afuera es una combinada. Y la del centro, ¿qué se llama? ¿Qué dicen? Ya me he acordado, serie de Laurent, ¿no? Serie de Laurent. Y esta es una combinada entre una serie de Taylor más una serie de Laurent. Así era, ¿no ve? Ok, esto lo vamos a ver en el último tema. ¿Qué es la serie de Laurent? La serie de Laurent es simplemente la transformada Z. Eso es, ¿no? Pero en esta parte no. En esta parte de introducción que estamos repasando es simplemente conceptos algebraicos que tienen su enfoque hacia lo que es los conceptos electrónicos. Un repaso, por favor, a lo que son las sumas, la propiedad telescópica para calcular sumas de expresiones algebraicas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? No tenemos preguntas, entonces pasaremos al siguiente tema. El siguiente tema se llama convolución. Algo conocido para ustedes, ¿no? Simplemente aquí lo que vamos a hacer es ver otras formas de calcular la convolución. No siempre la convolución se calcula mediante su integral, ¿no? No siempre se calcula así. Se puede calcular de forma algebraica o también se puede calcular con la forma con sumas cuando la convolución es discreta. ¿De acuerdo? Entonces, algunos conceptos nomás vamos a repasar. Convolución. Entonces, la convolución de dos señales tiene varias connotaciones. Se puede ver desde un punto de vista algebraico. Se puede ver desde un punto de vista geométrico. O también se lo puede explicar desde un punto de vista físico, ¿no? ¿Qué significa la convolución? ¿Qué? Físicamente, pero no geométricamente ni algebraicamente. ¿Sí? Desde el punto de vista algebraico, una convolución es otra más de las operaciones de funciones que llevábamos. ¿Cuáles son las operaciones de funciones que teníamos? Las operaciones de funciones es suma de funciones, ¿no? Luego hay resta de funciones, luego hay producto de funciones, luego hay división de funciones, ¿no? Todo eso se lleva en el cálculo 1, aparte de la potenciación de funciones o la radicación de funciones, ¿no? Todas esas operaciones se hemos visto. Multiplicar dos funciones, sumar o restar dos funciones, sacarle la raíz a una función o elevarlo al cuadrado, aparte de la operación de convolución, perdón, de la composición, ¿no? La composición de funciones, o por último, la operación de la inversa, ¿no? Encontrar la inversa de la función. Entonces, la convolución, que ustedes ya conocen, es otra más de esas operaciones, ¿no? Es otra operación entre funciones, porque ya hemos definido al principio que es una señal. Una señal es una función de tipo especial, ¿no? Que contiene información de algún fenómeno físico. Entonces, eso es la convolución. Es como multiplicar dos números o sumar dos números, ¿no? 3 más 5, 8. Entonces es lo mismo. F convolución con G da otra función o otra señal que es H. Así es. Eso es convolución desde el punto de vista algebraico. ¿Ya? Desde el punto de vista geométrico, podemos decir que como la convolución implica integral, ¿no? Ustedes ya conocen que la convolución de f con g, ¿a qué es igual? Ustedes usaban la integral desde cero, ¿no? No usamos la integral desde menos infinito hasta infinito, de h de tau. No estamos utilizando h. F de tau, g de t menos tau, diferencial de tau, ¿no? Esa es la definición de convolución. F convolución con g. Entonces, como la convolución implica una integral y la integral, ¿qué implica desde el punto de vista geométrico, jóvenes? ¿Qué es la integral?
desde el punto de vista geométrico, no desde el matemático, desde el punto de vista matemático es una suma, la suma de Riemann, ¿no? Y entonces